buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Torrenciales lluvias causan inundaciones y dejan más de 130 personas damnificadas en San Miguel Petapa, mientras que en Villahermosa el río Pinula ha arrastrado todo. El presidente Otto Pérez Molina revela que el fondo de emergencia del Estado carece de recursos para atender las emergencias. La ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional ha provocado que el crimen organizado sea el mayor empleador del país. Así lo ha dicho el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bien Morales. Las elecciones 2015 de México han quedado empañadas por disturbios en Tixtla, el municipio más cercano a la escuela donde desaparecieron 43 estudiantes en Ayotzinapa. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Las intensas lluvias de las últimas horas han prácticamente desaparecido buena parte del municipio de Villahermosa. La pasividad del río Pinula durante estas últimas lluvias lleva entre sus aguas la preocupación de muchos vecinos de Villahermosa, quienes impotentes ante la fuerza de la naturaleza, sencillamente se resignaron a perder todo lo que tenían. Desde el paso del huracán Mitch en 1998, el área quedó vulnerable. Sin embargo, desde el 2011 la situación se agravó. Una por una fueron cayendo las casas al fondo del río. Hasta hace un año atrás, al menos 40 inmuebles estaban en peligro. Y sí, efectivamente estaban, pues hoy cerca de la mitad ya es historia. Sencillamente se lo llevó la correntada. La municipalidad de San Miguel Petapa asegura que hicieron lo que pudieron, pero la falta de 77 millones de quetzales para reforzar los muros de contención y construir los gaviones necesarios nunca llegaron. A pesar de las fuertes lluvias de los últimos días, en pie se mantiene una bodega que los vecinos creen que no sobrevivirá a este invierno, mientras que otros inmuebles, ya semidestruidos, no tienen mayores esperanzas de quedar en pie. ¿Sabe usted donde también se han registrado intensas inundaciones? Es en San Miguel Petapa. No son imágenes de archivo. Sencillamente otra vez el invierno hizo estragos en la colonia Santa Inés, zona 4 de San Miguel Petapa, luego de que se desbordara el río Platanitos, tras las lluvias de este fin de semana, lo que para las autoridades es un problema recurrente. Esto ha pasado todos los años debido a las inclemencias del tiempo, pero estamos trabajando conjuntamente con Conred. Se le ha invitado al presidente, el señor presidente, en pocos tiempo estará acá pues ayudando. Hoy se viene con la organización de Conred, se va a dar unas cobijas, alimentación para la gente que ha sido dañada. Aunque la inundación afectó al menos 4 cuadras a la redonda, según la información de la comuna, es que son 26 viviendas las dañadas y 130 personas las damnificadas, mismas que este domingo se dedicaron a limpiar el desastre. Hasta el momento la gente no, aunque se les ha ofrecido, pero no han aceptado porque las pertenencias que les quedan, por ejemplo sus televisores o sus estufas y todo, en otras ocasiones pues han sido sustraídas por otras personas, entonces prefieren protegerlas, ¿verdad? Hasta el momento, aunque se ha ofrecido, no han aceptado ellos en un albergue. Al lugar llegó silenciosamente el presidente Otto Pérez Molina, quien afirmó que también es un problema recurrente y que ahora sí buscarán la mejor solución que sea permanente para evitar una nueva inundación. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted, según el presidente de la República, para atender las emergencias causadas por las lluvias, no hay dinero? Apenas ha transcurrido un mes desde que la temporada de lluvias inició en el país y oleajes altos e inundaciones ya han puesto en emergencia a la población, situación que podría agravarse según los pronósticos. En el corto tiempo el INSIBUME nos está pronosticando que tenemos lluvias que por lo menos hoy a partir del mediodía vuelve a llover otra vez, va a ser la precipitación igual que el día de ayer. Lo tienen pronosticado para también algunos días de la otra semana y todo depende de un sistema de depresión, cómo se pueda
mover. Si se mueve eso al noroeste, pues entonces no tendríamos problema, pero si se mueve hacia el norte, creo que los problemas serían mayores aquí en nuestro país. Sin embargo, aunque el país sea azotado por los embates de la naturaleza durante esta época, el fondo para cubrir las emergencias carece de recursos. El fondo de emergencia ahorita, con los problemas que hemos tenido, tiene muy pocos recursos, no le podría decir exactamente, y tenemos que ver qué más hacemos, pero el Ministerio de Comunicaciones se ha estado preparando para lograr tener esos recursos y poder actuar inmediatamente cuando se nos presente alguna emergencia. El mandatario aseguró que el Ministerio de Comunicaciones ya se ha preparado para cubrir cualquier eventualidad, pero la pregunta queda en el aire. ¿Están listos los recursos para pagar a los contratistas que trabajen durante cada emergencia? Se ha cerrado el tribunal, por parte del Tribunal Supremo Electoral, el padrón. Ya no se puede usted empadronar, si no lo ha hecho, no podrá votar de cara a los comicios del 6 de septiembre. Faltaban solamente 15 minutos para que el reloj marcara las 12 de la medianoche de sábado, cuando los delegados electorales ya aplaudían, pues las últimas personas que se encontraban en la cola ya habían entrado al edificio del Tribunal Supremo Electoral, y al llegar la medianoche exacta, el presidente de esa institución, Rudy Pineda, se acercó a la puerta y la cerró, dando así finalizada la jornada de empadronamiento. En sus declaraciones, el magistrado señaló que posiblemente se alcanzó la meta que se habían trazado de 8.200.000 guatemaltecos empadronados, pero que será en los próximos días cuando se estén dando las cifras oficiales. La meta nuestra es llegar a 8.2 millones. Hemos avanzado, ustedes se han dado cuenta de la afluencia que hemos tenido, se ha triplicado, se ha quintuplicado en algunos lugares esta presencia ciudadana. Estamos muy contentos realmente, porque estamos llegando pues a la meta que hemos trazado. Y luego haríamos el recuento y tendríamos toda la información de todos los centros nuestros, pero estamos aproximándonos, me atrevería a decirles que nos estamos aproximando a los 8 millones en este momento. Bueno, el padrón electoral, recuerden ustedes que es un padrón pues que se tiene que depurar. Realmente nosotros vamos a dar el dato digamos, de las personas que se empadronaron puntual y puntualmente, ahí sí que en el momento oficial sería pues para el 6 de agosto, que es cuando también ya se tiene el padrón impreso, que es el que va a servir para las votaciones. Ahora, tendríamos porcentajes, tendríamos algunos datos de los centros de votación, pues de las personas. Una cosa es actualizar y otra es el empadronarse. El empadronamiento es para todas aquellas personas que cumplieron 18 años y para todos aquellos pues que lo hicieron después del 2011, que no habían estado empadronados. El magistrado señaló que el número de personas se quintuplicó en la mayoría de centros y que al momento no se tiene reportes de mayores incidentes más que hechos aislados, donde por diferentes motivos las personas se quejaban por el tiempo que tuvieron que esperar para realizar su trámite, lo cual se logró solventar de manera inmediata. Quiero agradecerle a la población guatemalteca por ese labor cívico, ese acercamiento que hicieron a todas nuestras 478 centros de empadronamiento que hemos habilitado para que usted acudiera a ellos a empadronarse. Han habido algunas pequeñas situaciones donde las personas pues por la misma situación de las colas pues se han cansado un poco en cuanto a esto, pero realmente son situaciones pues que han sido perfectamente atendidas por nuestro personal, y a todas las personas se les ha brindado esta oportunidad de empadronarse y de actualizar sus datos. Quiero contarle que el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vián Morales pidió a los partidos políticos y en especial a los binomios presidenciales a que realicen una campaña de altura y limpia durante este periodo electoral, ya que siempre firman pactos de no agresión y en contra de las campañas negras, pero no los cumplen, por lo que es necesario que las organizaciones se comprometan a dar propuestas y no a atacarse entre sí. Que también sea una campaña de altura. Como todos los años, también han invitado para que uno sea testigo de la firma que ellos van a tratar de tener una política y una campaña de altura, pero que se cumpla, porque todos los años anteriores no se ha cumplido. Después de la firma empiezan a maltratarse los unos a los otros, empiezan realmente a hacer campañas negras, un partido contra otro, y no una campaña realmente cívica que ayude a nuestra Guatemala a tener una fiesta cívica como debería de ser. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala.
Momento de ir a la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al regreso a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted este fin de semana el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales pues llamó muchísimo la atención en las redes sociales al pronunciarse sobre varios temas sensibles del país, incluyendo la política y la economía? El crimen organizado es muy probablemente el mayor empleador del país, así aseguró el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian en su cuenta de Twitter, situación que explicó el religioso como peligroso para los guatemaltecos. Resulta que en los lugares, sobre todo donde hay narcotraficantes, ellos son tan buenos con la gente que la gente los defiende. La gente está contenta con ellos porque saben cabalmente qué tienen que hacer. Y entonces ayudan a la gente, abren hospitales, abren escuelas y la gente ama a esas personas. Entonces cuando la autoridad quiere llegar a prenderlos, pues ellos los defienden. O sea que son casi como los empleados de todas estas personas. Ellos emplean a estas personas dándoles aquello que ellos piden, que no les da el gobierno. Según Bian, la ausencia del Estado ha propiciado que las personas le tengan más aprecio a los narcotraficantes que a sus autoridades, y eso no permite avanzar al país. Este pueblo no va a cambiar si no nos educamos, si no hay familias que inculquen esos valores humanos, pero que para nosotros son valores cristianos. Y este es el momento, el Señor nos ofrece este momento para cambiar de verdad. Si nuestra política, nuestra orientación no ha sido buena, tenemos que cambiar. Si no, vamos a seguir igual, aunque haya elecciones. El arzobispo indicó que el Estado debe pronto hacerse cargo de sus responsabilidades para recuperar la confianza de la población y evitar que este tipo de situaciones generen más retraso en el desarrollo de los guatemaltecos. Durante la carrera de los lirios contra la epilepsia se mostraron estadísticas alarmantes sobre esta enfermedad. Difícilmente puede identificarse una persona que padece de cuadros epilépticos. Sin embargo, es una enfermedad muy poco conocida, pero que en Guatemala alcanza a miles de guatemaltecos que la padecen. El último censo que se hizo y fue hace 2 años, cabal, son de 365,000 guatemaltecos que viven con esta condición de vida. Y como le digo, o sea, es de hace 2 años y realmente sí es una población bastante grande. Con el fin de crear una unidad especializada para tratar esta enfermedad que afecta a miles de personas, la Asociación Lirios ha realizado la 3ª edición de la carrera para buscar fondos y así atender a dichos pacientes. Va destinado a la asociación y va con el fin de divulgar nuestros programas de educación en empresas, colegios y universidades. Sin embargo, este año vamos por una meta más grande, que es la formación de la unidad por la epilepsia, que sería la primera unidad o clínica que habría en Guatemala. Pero realmente para eso necesitamos mucho más fondos y por eso queremos llamar la atención de más gente para que se una a nuestro proyecto. Más allá de una premiación, todos los participantes obtuvieron una medalla como símbolo de su colaboración para ayudar a los pacientes de esta enfermedad. Elecciones de medio periodo en México, algunos brotes de violencia. Este domingo se celebraron en México elecciones federales intermedias de las que saldrían elegidos más de 2,000 cargos públicos, incluyendo diputados federales y varios gobernadores, supuestamente. Pero en varios estados del país, grupos de ciudadanos impidieron las votaciones, que consideran injustas en las condiciones políticas que se establecieron en el país. El gobierno respondió con un despliegue del ejército y de la marina en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, considerados los más problemáticos. Varias comunidades fueron tomadas por supuestos narcotraficantes que impidieron la celebración de las elecciones en el municipio de Coatzamala de Pinzón, en el estado de Guerrero. Los disturbios también alcanzaron la capital del estado de Oaxaca, donde algunos maestros que manifestaban quemaron material electoral. La elección fue anulada oficialmente en el municipio de Tixla, en Guerrero, después de que un 20% de las casillas fuera incendiado por padres de normalistas y maestros, informó la prensa local. La titular del Instituto Electoral de Guerrero, Marisela Reyes, dijo desconocer cuál será la ruta jurídica para elegir al gobernador del estado y los diputados locales y federales tras el incidente.
Pero el ataque más violento contra las urnas se registró cerrado el proceso de votaciones y tuvo lugar en el municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos, donde resultaron heridos por las llamas 2 funcionarios electorales, luego que un hombre se acercó a la mesa, arrojó gasolina sobre el presidente de la mesa y otro funcionario, y sobre las boletas electorales. Posteriormente lanzó un encendedor. El hombre logró escapar, mientras que los 2 heridos fueron trasladados a un hospital. La Organización de Estados Americanos suspendió su misión de observación electoral en el estado de Oaxaca para evitar contribuir a algún tipo de provocación, anunció Laura Chinchilla Miranda, que ejerce como jefa de observadores. La decisión de la OEA se produjo después de que las autoridades federales en México desplegaron un operativo militar con el que la organización no pretende interferir. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana al terminar. Destino 2016 esta noche, pues conoceremos las propuestas del abanderado de Encuentro por Guatemala, José Ángel López. No se lo puede perder con todo el equipo de noticieros de Canal Antigua. Continúe con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días y algo de lo que prevemos que puede ocurrir en los próximos. Estamos, por supuesto, ya a mitad del proceso electoral. Hay mucho de qué hablar. Estamos también a mitad de un proceso de crisis del gobierno de la República. Otto Pérez Molina está concluyendo su mandato como el presidente más debilitado de prácticamente toda la era democrática. Bienvenida, doña Carmen Ortiz, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. ¿Tú ¿Contenta? qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien del fin de semana. Bien, muchas gracias. Pablo Hurtado viene vestida como la bandera del partido de Avanzada Ya Nacional. sabía que mejor digámoslo de una vez, no tiene nada que ver con el PAN. Es que como ha salido tan mal en las encuestas que vamos a presentar, aquí le damos un están haciendo propaganda subliminal. Pedro, que lo tuyo es entre un colorado y un blanco, ahí no, es un colorado que se va desvaneciendo. O eres subliminal justo o no. Que se está volviendo rosadito. Muy bien, Pablo Hurtado nos presenta el primer tema para discutir esta noche. Yo quiero poner sobre la mesa, retomar un tema que hemos hablado poco y que a propósito del tema que se publica esta semana en la revista Contrapoder, podemos ampliarlo acá. La renuncia del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, según la publicación que nosotros presentamos en esta edición, tiene que ver con Jairo Orellana, el narcotraficante más buscado por Estados Unidos, que fue detenido, capturado en mayo del año pasado. Ya se había pedido su extradición, pero no se le había logrado dar captura. Y cuando el narcotraficante cae preso y fue llevado al cuartel militar de Matamoros, las fuentes a las que tuvo acceso la revista cuentan que entabló una relación de protección y de beneficios para la cúpula de la cartera de Gobernación dirigida por López Bonilla y el ex viceministro Eddie Juárez Prera. El señor que ustedes ven acá es Jairo Orellana. Él fue socio de los Zetas, fue inicialmente un pupilo de los Lorenzana. Yerno del señor Lorenzana. Se convirtió en yerno del señor Lorenzana, del patriarca, el año pasado cuando se casó en Matamoros. Yo quisiera que producción nos pusiera la fotografía donde está él en su celda contrayendo nupcias con Julie Lorenzana, que fue la mujer con la que, se casó. Pero en esta celda de Matamoros, que yo les quiero mostrar las fotografías, el señor Jairo Orellana armó una celda bastante confortable que justo fue desbaratada la semana posterior a la salida de Mauricio López Bonilla. Se encontraron bastantes lujos como lámparas, refrigeradoras, máquinas para hacer ejercicios, que es más que bien el símbolo de ese beneplácito, esa ayuda que obtenía de Gobernación, que pudo haber recibido no solamente protección a cambio de dinero, sino también la facilidad de seguir operando sus redes de narcotráfico acá en Guatemala. Una cosa más, Mauricio López Bonilla cuando salió reiteró a la prensa que él no renunciaba, que el presidente le había pedido que él saliera, pero el presidente nunca aclaró por qué. Y la información que se tuvo acceso es que Estados Unidos
reiteró desde hace por lo menos 2 meses la relación que tenía Mauricio López Bonilla con Jairo Orellana y también el señor Eddie Juárez, que lo hacía inviable que él le siguiera al mando de la cartera de gobernación. ¿Qué vimos después? El desbaratamiento de toda gobernación, cambios que hemos visto a lo largo de esta semana en la cúpula de seguridad del país. Yo quiero decir algo, Estados Unidos ha venido haciendo una presión muy fuerte y muy sólida al gobierno de Guatemala por el hecho de que no se haya extraditado, ¿cuántos, Paola? 11 meses después de la captura del señor Orellana, todavía no se ha producido su extradición hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos ha visto, Washington ha visto de alguna manera como que se empantana en Guatemala el proceso y se le facilita la permanencia aquí al señor Orellana. Los estadounidenses ejercían presión, demandaban que se fuera a Estados Unidos, pero sobre todo demandaban que esta persona pudiera dejar de dominar desde la cárcel, seguir dominando su imperio de narcotráfico. Y por supuesto, parte de ese dominio se refleja no solo en lo que ya ha contado Paola de las comodidades de las que gozaba en una prisión militar en nuestro país, sino además también de las facilidades que él tenía para desde la prisión dar órdenes y cumplir, y que se hicieran cumplir algunas de sus disposiciones. Yo voy a decir una muy pequeña. La pequeña es que cuando fue capturado Haroldo Mendoza, una persona que fue detenida por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por cierto, su detención fue demeritada de alguna manera por Otto Pérez Molina. ¿Se acuerdan que el señor Mendoza era alguien que asolaba prácticamente toda la región de Izabal y una parte de Zacapa, robaba tierras, robaba ganado? Muy bien, cuando cayó Jairo Orellana, el señor Mendoza se encontraba libre todavía. Presuntamente el señor Mendoza se apropió de reses que se encontraban en las tierras del señor Orellana y se las llevó a sus propias tierras. Una vez que los dos estaban capturados, el señor Orellana hace traer a su celda al señor Mendoza, le propina una paliza y es después de ser muy golpeado que es de nuevo trasladado el señor Mendoza a un lugar en donde podía estar seguro. Pero esa paliza que él recibió fue documentada por el sistema judicial guatemalteco, es decir, no es casual, él fue llevado a ese sitio para que fuera golpeado por el señor Orellana. Mira, yo aquí quiero decir 2 cosas. La primera es aquella trifulca que hubo entre el señor Byron Lima y Mauricio López Bonilla, donde el señor Byron Lima controlaba las prisiones. Y cuando eso se diluye, resulta que el propio ministro que debería de controlar las prisiones es parte del problema. Eso es muy grave. O sea, eso es muy grave. Que un ministro de Gobernación muy cuestionado en muchas cosas, porque aquí estamos focalizados en una, pero podemos saltar 700 más, entre ellas el tema del señor Byron Lima. Permita esto, porque esto es, o sea, no es anecdótico, no es el hecho de la paliza. Que un sistema judicial tenga recluido a dos convictos o a 2 acusados o penados y haya autorización o consentimiento de la cúpula del Ministerio de Gobernación para que un señor vaya a otro sitio a que medio lo maten. Eso solo te habla del inmenso poder que tiene uno de los dos, y ese poder solo puede tenerlo que intermedió para llevar al hombre ahí. A partir de una negociación, por eso te digo, eso, o sea, eso es de cárcel inmediata, eso ni siquiera es de proceso, y no hay abierto proceso que yo sepa. Lo segundo es cómo, y tú lo has dicho, cómo se cae la cúpula de gobernación entera. Es que yo llevo diciendo en este noticiero tiempo que Gobernación deberían de haberle puesto en el ojo hace más de 2 años. Yo lo llevo diciendo y solo hay que tirar de esto. Y el problema de este país de corrupción, posiblemente una parte importante ya ha salido entre la vicepresidenta y algunas, pero el problema aquí de manejo y de asociaciones ilícitas profundas, eso está en Gobernación desde hace tiempo. Yo lo vengo aquí denunciando un día tras otro. Y aquí no ha pasado nada. El señor López Bonilla tenía que estar sujeto a innumerables y serios expedientes judiciales. Solo por esto ya es motivo de uno de ellos. O sea, tú dime a mí qué garantías tienes tú en prisión donde el responsable político permite, consiente, autoriza o se hace el loco para que tú vayas a que medio te maten. Eso es un crimen de Estado, discúlpenme, eso es un crimen de Estado. Ahora, y hay otras cosas más, como los pajoques y algunas cosas más, es que se nos olvida. Y no hablemos de la Operación Dignidad en Huehuetenango, que hay mucho que estirar.
O sea, aquí hay temas más serios que la corrupción. Porque la corrupción nos afecta a todos, pero que te maten a ti o a ti o a ti te afecta a ti, a ti, a ti. No sé si me explico, es algo de vida. Lo que a mí me ha llamado la atención es que prácticamente el exministro de Gobernación, López Bonilla, ha desaparecido completamente del mapa. Es decir, dejó el cargo y ya no se volvió a saber absolutamente nada de él. Pero sí es necesario admitir que para esta nota ha hablado y está dispuesto a hablar y a responder las preguntas. Y el tema que me llama también la atención es el rol que asume la quinta viceministra de Gobernación, porque ella también era responsable justamente del tema del narcotráfico, sí. Con lo cual yo creo que hay cierto nivel de responsabilidad también, ¿no les parece? De que justamente hasta ahora, en la recta final del gobierno, se dé a conocer toda esta información, o salga a la luz toda esta información, y ella entonces, ¿en qué está? Yo creo que hay que poner también ahí mucha atención a que incluso uno de los invitados, el día que murió el licenciado Palomo, que lo asesinaron, uno de nuestros invitados decía que esta viceministra ha enfrentado por lo menos 12 casos de alto impacto desde que asumió hace relativamente poco tiempo, y que inclusive podía ser también todo lo que está sucediendo parte de una estrategia de desestabilización de su gestión. Habrá que mantenerse observando la situación para ver finalmente si esto es y con qué propósito podría estar siendo impulsado. A mí me parece grave que un exministro de Seguridad deje el cargo. Yo creo que sí se le ha visto, Carmen, aunque no ha sido público. A mí me dicen que Mauricio sí siguió llegando posterior a su renuncia al Ministerio de Gobernación como para transferir toda la administración. No está desaparecido, de hecho habló para esta nota. Él fue enfático en decir que el señor Brownfield, que es el subsecretario estadounidense para Asuntos Antinarcóticos, le felicitó por la captura de Jairo Orellana en mayo del año pasado, y que tiene una excelente relación con él, y que fue durante su gestión que se le captura y también que se crea ese viceministerio antinarcótico. Lo que pasa es que la felicitación es hace un año, y fue este año cuando Estados Unidos presiona para que Mauricio se vaya de la cartera de Gobernación. Y creo que tiene todos nos confirman que Mauricio ya no tiene visa, así como el señor Eddie Juárez tampoco tiene visa. Le cuesta el puesto a toda la cúpula de Gobernación. Hay muy poco que defender, pero más allá de eso, creo que no debería solo quedarse contento el país de que se corte de raíz un funcionario tan vinculado a un narcotraficante, sino que se empiece una investigación. Totalmente. Si él se benefició económicamente. Ahí está un punto crucial. No. Señores, como decíamos el viernes último, ¿por qué razón es la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Embajada de Estados Unidos los que han de llevar sobre sus hombros el peso de la lucha A contra narcotráfico y B contra corrupción o contra malos manejos en el gobierno? ¿Dónde están las instituciones nacionales? ¿Por qué el Ministerio Público no ha abierto un solo expediente respecto de múltiples casos? Pedro mencionaba la matanza en los Pajoques, pero por ejemplo la paliza del señor Mendoza, que fue documentada judicialmente, es decir, no es un asunto que pasó desapercibido. ¿Por qué el Ministerio Público ni se entera de esta clase de cosas? ¿Cuáles son las otras entidades nacionales que tendrían que estar? ¿Sabes que hay un personaje que se nos ha pasado? El secretario de Inteligencia Estratégica. También lo sacaron. Tú fíjate la red de información, inteligencia y seguridad que no ha quedado ni el gato. No ha quedado nadie, ni en policía, ni en migración, ni en presidio, ni en inteligencia, ni en gobernación. No ha quedado nadie. El secretario de Inteligencia ha pasado como si fuera una capa de barniz. Y fue un ministro de Defensa que pusieron en la Secretaría de Inteligencia y que lo sacan por 3/4 lo mismo. En teoría, en el marco de la inteligencia, la Secretaría de Inteligencia Estratégica es el vértice de la pirámide y el ente coordinador de los órganos de inteligencia. Y también se lo han quitado en medio. Ahora, yo no estoy tan segura que en el caso del Ministerio Público y otras instituciones no lo sepan. Es decir, la pregunta es por qué es que no actúan, porque yo creo que sí lo saben, por supuesto. Claro que lo saben, el tema está en que o no se actúa, porque efectivamente están siendo también pagados por estas redes, si están recibiendo algún tipo de beneficio, o la otra es el miedo, porque el miedo al final es la mejor estrategia de estos grupos criminales para mantener a la gente callada. O porque simplemente la otra figura tiene tanto peso político que no quieren ellos entrar a hacer una investigación al respecto, o no quieren confrontarla, no quieren de alguna manera enemistarse con ella, que a mí me parece que esa ha sido una pésima, una
deleznable tradición de las instituciones guatemaltecas. Yo he visto a fiscales generales sugerir que ellos no quieren tener problema con diputados o que ellos no quieren tener problema con ministros, pero entonces ¿para qué están en su cargo? De todas maneras, yo te voy a decir una cosa, basta ir al Ministerio Público para ver las condiciones que trabajan los fiscales, que son condiciones deplorables, por muy bonito que sea el edificio, deplorables, con despachos que apenas cabe una silla y debajo 4 cajas y al lado tienes otro, donde no te pueden recibir para platicar contigo, seas acusado en una sala porque no existe, y donde el salario y las condiciones siquiera para comer son lamentables. Entonces, si tú a un fiscal lo tienes en esas condiciones, le pagas 6.000 que sale y pretendes que se enfrente contra 200 millones de dólares del crimen organizado, evidentemente estás pidiendo imposible. No todo es dinero, pero sí hay otras condiciones de entorno, de promoción y demás. Y yo creo que a lo mejor hay una estrategia en la no persecución del señor Orellana, porque lo quieren extraditar y es mejor no darle persecución nacional, ¿verdad? Pero vamos, eso no quita, estamos de acuerdo, no quita... tuvo proceso acá, y su defensa ha presentado varios recursos para que él no se vaya, y a Estados Unidos le urge llevárselo. ¿Sí? Era el capo más buscado acá. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre la encuesta Canal Antigua contra Poder que presentamos esta semana. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta domingo a las 8:45. Conversamos ahora sobre la encuesta que Canal Antigua y la revista Contrapoder le han encargado a la firma Borge y Asociados, con una muestra de 1.200 personas, 1.200 entrevistas aptas, personas aptas para votar en todo el territorio nacional. Se trata de una encuesta que fue levantada entre el 21 y el 28 de mayo. Esto significa, solo para darle a usted una idea, la crisis política y económica que se empieza a desarrollar en Guatemala surge a partir del día 16 de abril, cuando el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, presenta la denuncia sobre la existencia de esa estructura que se llama La Línea, que es una estructura político-mafiosa para defraudar en aduanas. Pues bien, la encuesta se produce o se levanta poco más o menos un mes después de que se da a conocer la existencia de esa red, y usted ya sabe cómo se ha producido, cómo se ha desarrollado a partir de entonces, pues esa crisis para el sistema político por un lado, y esas grandes críticas hacia el actual gobierno de la República, pero también hacia otros partidos, como por ejemplo el Partido Líder y su candidato Manuel Valdizón. Arrancamos con la primera gráfica para discutir muy rápidamente, tiene que ver con intención de voto. Esta es una medición que se hace mediante una papeleta simulada. Manuel Valdizón se mantiene al frente de los competidores con 34.5% de intención de voto con papeleta. La diferencia entre el mes de febrero, en el que se hizo la anterior medición, y el mes de junio en que se está presentando la nueva, tiene que ver con que Manuel Valdizón perdió 5.7 puntos desde aquella fecha al mes de mayo. Ese es el bajón que tuvo Manuel Valdizón. Sandra Torres se mantiene estancada en un 12.9. Alejandro Sinibaldi, que antes tenía el segundo lugar, ha caído prácticamente a un 6.6 y ahora se sabe que eso ya pierde relevancia porque él no va a participar en las elecciones. Y el hecho que más llama la atención es que Jimmy Morales, el candidato del FCN recién entrevistado 8 días atrás en Destino 2016, se yergue ahora como el tercer aspirante con una intención de voto de 10.4%. Nulos y no sabe, no responde, 9.3%. Solo déjenme darles un dato más. El encuestador Víctor Borge, entrevistado aquí por Quique Godoy y por mí, nos dice claramente que esta es una situación muy líquida o muy dinámica la que se está viendo en Guatemala, y que esta medición, que es una fotografía de la cuarta semana del mes de mayo, bien puede variar para la siguiente medición que se va a producir hacia finales de junio. ¿Qué piensan ustedes? Totalmente de acuerdo. Es decir, estamos hablando únicamente de un momento, por eso se dice es una fotografía del momento. Claro que tiene, digamos, es la más reciente que ha habido y que ya toca justamente
la crisis por la cual estamos atravesando, lo cual la hace por demás interesante. A mí lo que miraba de las gráficas y lo que más me llama la atención, bueno, pero que hay que considerar también que en este momento todavía todos no habían nominado a su binomio presidencial, lo cual ya podría variar. Aunque apareció en la boleta, lo incluimos en la boleta. Apareció con un 1.7 creo yo a favor de Alejos, pero Alejos no se compara, digamos, con el liderazgo de Portillo. Y Lizardo Sosa apareció con muy poquito. Sosa. Podría ser entonces que esto pues genere algún cambio en la próxima encuesta, y lo otro es que Sinibaldi hasta ese momento tampoco se sabía que no iba a participar, con lo cual esto sí podría introducir algunas variaciones en la próxima que se haga. Pero fíjense que lo que más me llama a mí la atención es que más allá de la intención de voto, lo que resalta en la encuesta es el antivoto. Es decir, la gente no está tanto convencida de decir voy a votar por este, sino más bien tiene claro por quién no votar. Y eso es sumamente lamentable en un sistema democrático, porque nos habla precisamente de la crisis de representatividad por la cual estamos atravesando. Pidámosle a producción que nos muestre las gráficas del antivoto a la pregunta de ¿por quién no votaría usted nunca? ¿Por qué candidato nunca votaría? Aparece que Sandra Torres sigue a la cabeza de ese antivoto con un 32%, pero Manuel Valdizón se ha corrido a ocupar la segunda posición y ha saltado de 10 puntos en el mes de febrero a 28 puntos prácticamente en el mes de mayo. Sinibaldi y los otros, si les puede llamar algo la atención, es que Mario David García del Partido Patriota tiene prácticamente 3 veces más antivoto que intención de voto a su favor. ¿Qué piensan Paola y Pedro? Bueno, la caída de Valdizón es una en pequeño número, pero es remarcable de las otras. El antivoto que ha dicho Carmen, a mí me parece un crecimiento alto. La campaña del no te toca pareciera que ha podido incidir. Parece que le ha tocado. O el rechazo, yo lo voy a decir como lo siento, yo sé que esto al señor Valdizón y a su grupo le molesta, pero yo no conozco ningún país del mundo, ustedes me refrescan la memoria, que en ningún momento, ningún país que en ningún momento haya tenido un candidato político que se suba al estrado a 35 grados centígrados y 90% humedad con un chaleco antibala y tenga 10 personas con fusil de asalto que le protege. Eso genera mucho rechazo. Es decir, ¿qué imagen transmite un candidato en esas características hablando de yo voy a? ¿En qué país? ¿Me entiende? Entonces, el señor Valdizón yo creo que tiene una campaña en la que incrementa el antivoto él mismo por una falta de estrategia clara o por otros condicionantes que podemos analizar en otro momento. A mí de esta encuesta me sorprende, y espero que se interprete bien, el crecimiento del señor Morales. Me sorprende. ¿Por qué digo que me sorprende? Porque vemos una Sandra Torres que no despega de un 13% después de 8 años. Que está estancada. Y un señor que ha salido hace 3 días y medio, sin estructura, porque ha salido 3 días y medio, o sea, hace poquito tiempo. Y sin campaña masiva. Sin campaña y sin estructura partidaria. Eso es importante, ¿eh? Cero estructura partidaria. De pronto tenga esto. O esto es un milagro de la tecnología electoral, que hay que analizar, o esto tiene otra lectura, o está mal, no lo sé, o está bien. Pero la simpatía es eminentemente urbana, que era lo que se mencionaba. Pero por muy en el urbana que sea, y eso es lo tercero que quiero ver. Aquí hay un voto urbano que no está asignado a nadie, porque el señor Valdizón y la señora Torres son votos sustancialmente rural. Y el voto urbano se ha dispendiado un poquito ahí. Quiero terminar con esto, podría darse, fíjense, in extremis, que tengamos un presidente urbano sin estructura partidaria y un Congreso sin diputados del presidente. No sé, eso puede darse, que así nos ocurrió con Jorge Serrano Díaz en 1991. ¿Cómo se viene? Déjeme, es que yo expulgué prácticamente toda la encuesta y puedo dar respuesta a algunas de las preguntas que se están planteando. Por ejemplo, es cierto que Jimmy Morales no es un candidato con una campaña masiva, pero sí es un candidato que ha orientado su campaña a redes sociales y eso le ha beneficiado. Segundo, no es un desconocido, porque tiene un programa de comedia en la televisión abierta que le ha hecho sumamente popular, pero además tiene muchos años de realizar comedia en teatro y por lo menos 9 producciones televisivas y de cine, con lo cual le hace bastante conocido y sus personajes seguramente son más conocidos que él, pero además él ya fue candidato a alcalde de la ciudad de Misco, que no es otra cosa más que la segunda ciudad más poblada de Guatemala, o sea que un entero desconocido no es Jimmy Morales. Pero por el otro lado también, como nos decía Víctor Borge, él parece estarse beneficiando de un momento
momento en el que hay rechazo hacia los políticos, y él pareciera ser la figura o encarna la figura del antipolítico o del no político, y eso le beneficia concretamente. Por el otro lado, cuando uno estudia en términos sociodemográficos y regionales, el apoyo para el señor Jimmy Morales se concentra sobre todo en área urbana y área suburbana, es decir, en la región central. Se encuentra colocado entre personas que tienen un ingreso superior a 3.000 quetzales y más o menos hasta 11.500 quetzales. Y oigan esto que les va a sorprender, hay más apoyo para él en la medida en que las personas tienen más educación formal. Por el otro lado, respecto a lo que decías de Manuel Valdizón, a mí me sigue sorprendiendo que en área metropolitana, en la región central, el señor Valdizón sigue contando con aproximadamente un 28% de apoyo en comparación. Eso es bajo para él en comparación con lo que tiene en otras regiones del país. Yo creo que la misma razón por la que Valdizón bajó esos puntos es por la que Jimmy Morales despuntó al tercer lugar, y es que al promediarlo, la gente que está inclinándose hacia el señor Morales es la misma gente que está rechazando el sistema, la corrupción, la campaña impositiva del señor Valdizón y el no te toca y basta ya y renuncia ya. Lo que a mí me preocupa es que la gente se está volcando hacia el otro polo, alguien que en apariencia no tiene la malicia política ni la estructura partidaria con la que compra los votos y lleva financistas de dudosa procedencia. Pero cuando escucho al señor Jimmy Morales en la entrevista que le hicieron ustedes en Destino 2016, no es un candidato que me convence, no es un candidato que tenga dominio del problema del país, no es un candidato que persuada en que puede retomar todas esas reformas que la población está pidiendo. Más bien es el candidato que aprovechó automáticamente esa coyuntura, esa crisis, pero no me parece que sea el mejor representante. El electorado está viendo en los de siempre, que vieron ustedes todos los de 1%, está Juan Gutiérrez, está Alejos que no va, todos los del 1% prácticamente están fuera. Y los que están creciendo un poco, como Suri y Roberto González, no llegan a superar los 2 dígitos en intención de voto. Y ahora vamos a ver que, como el señor Morales se posiciona y Sandra está estancada, quizás líder se vuelque un poco de dejar de atacar a UNE y empiece a atacar a Jimmy Morales, que pareciera ser su competidor. De todos modos, el segundo lugar no está claro. La gente está todavía muy indecisa de cuál es su opción para votar. Eso mismo es lo que dice Víctor Borges. Esta es la primera encuesta después del caso de la SAT, después de las protestas, después de la salida de Sinibaldi. Opiniones concluyentes es en esos temas de los que está hablando Paola en este momento. Vamos a presentarles la gráfica respecto de cuántas personas creen que el presidente, o qué porcentaje de los entrevistados creen que el presidente debería renunciar ante la crisis en la que se encuentra su gobierno. 47%, 47.8% dice que debe renunciar, 51.7% dice que debe mantenerse hasta el final de su periodo. Eso respecto a Otto Pérez Molina. Pero vean ustedes, cuando uno le pregunta a las personas, primero mucha gente está enterada del tema de las aduanas y de la línea, pero les pregunta a uno si creen que el presidente Pérez Molina está vinculado con esa corrupción, con el negocio de las aduanas. Y vean ustedes el número tan grande de personas que piensan que sí está vinculado, el 77.2%. Ese 77.2% que considera a Pérez Molina corrupto es mucho mayor que el 47% que piensa que debe renunciar. Hay un 30% restante que dice, bueno, corrupto y todo, pero mejor que siga porque garantiza una mínima estabilidad de aquí hacia el final de su periodo. Esa pareciera ser la lectura. Ustedes me darán otra si encuentran una lectura distinta. Yo creo que es una expresión justamente de lo conservadores que somos como guatemaltecos. Es decir, sabemos y la gente está convencida de que él está ligado, pero prefiere tener mayor certeza. Es decir, más vale lo viejo. Conocido. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí podemos explicar esta cuestión. Y solamente quisiera retomar un punto de lo que mencionaba Paola de Jimmy Morales y que tú también mencionabas. Era importante el elemento de que es una persona conocida, pero también hay que valorar que en este tipo de procesos electorales se conjuntan 2 cosas. Una es el momento político que se está atravesando y lo que hace que en este caso la ciudadanía demande determinado tipo de liderazgo.
y por el otro las características que tenga esa persona para poder capitalizar y también convencer al electorado de que él es una buena opción. En este caso el señor Morales pues tiene esto, es decir, hay una demanda ciudadana por caras nuevas, que ojo, yo creo que caras nuevas no debe ser interpretado como sinónimo de inexperiencia, porque yo creo que puede haber caras nuevas en política, pero cierto equilibrio con la experiencia, no podemos negarlo. Y por el otro lado, como mencionaba, es una persona conocida y creo que él está capitalizando esto, podría capitalizarlo. Es decir, ahora él tiene el reto justamente de, a través de su estrategia de campaña y su estrategia discursiva, seguirse manteniendo en esa posición o más bien subirla de manera de que no le afecte ahora la nominación de Lizardo Sosa y la salida de Alejandro Sinibaldi. Tú decías lo del presidente. Yo creo que si os dais cuenta, el presidente siempre ha sido el que más considerado ha estado y el desgaste se le ha dado a la vicepresidenta o al gobierno. Él estaba por encima. Eso puede ser parte de la explicación de por qué se le sigue teniendo consideración, un 51% a pesar de... Luego la pregunta también habla si está involucrado. Yo creo que aquí ha quedado claro que el secretario de la vicepresidenta era... bueno, prácticamente era el cabecilla de eso, ¿no?, de alguna manera. Y evidentemente eso lo aproxima tanto a Rosana Baldetti, que Rosana Baldetti no se escapa de ese involucramiento directo. Ahora, yo creo que hay mucha gente que puede pensar que el presidente no está directamente involucrado. Está involucrado por pasividad, está involucrado por consentimiento, puede estar involucrado 100% metido en la estructura. Y si combina las dos variables, a lo mejor eso explica, buscando una explicación más allá de la que tú has dado, esa condescendencia con el presidente. Pero antes... lo hace inconscientemente la ciudadanía por higiene mental. Pero antes de irnos a pausa, veamos dos gráficas sobre Roxana Baldetti rápidamente. La primera se refiere a su renuncia. ¿Cuán de acuerdo están las personas con la salida de su renuncia? Muy de acuerdo, 63.7%, perdón. De acuerdo, 28.3%, lo cual nos lleva prácticamente a un 92% de personas que están de acuerdo con la salida de Roxana Baldetti. Veamos una pregunta más. Cuando se dice, ¿usted cree que el caso está resuelto con que ella haya renunciado? ¿O usted cree que ella debe ser llevada a tribunales? Vean eso, por favor, el color azul prácticamente no termina nunca. 94.3%, esto es más de 9 de cada 10 personas creen que Roxana Baldetti debe enfrentar tribunales. Apenas es un número muy pequeño, el 4.8%, el que piensa que el caso está resuelto simplemente con que ella haya salido de la casa presidencial. De los padecimientos y la úlcera de la señora Baldetti, de los que tuvimos noticias el viernes último. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. De vuelta en domingo a las 8:45 y le mostramos una gráfica más de la encuesta que Canal Antigua y Contrapoder le ha encargado a la firma Borja y Asociados. Se le pregunta a los guatemaltecos, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con las protestas que se realizan en estos días en Guatemala? Y por supuesto se refieren a las protestas no del viernes último, esas que bloquearon las 4 entradas a la ciudad de Guatemala y numerosos puntos de carretera en el territorio nacional, sino a las protestas que se han dado cada fin de semana, cada día sábado en la Plaza de la Constitución. Un impresionante 86.6% está de acuerdo con esas protestas. Un 13.2% está en desacuerdo. ¿Qué les dice a ustedes esta gráfica? Yo más bien diría, esto sería un mensaje muy directo a nuestros gobernantes, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido muy imprudentes, muy poco empáticos con las demandas de la población. Hasta displicentes. Hasta displicentes, exactamente. Esto de la presentación de las mesas que hubo la semana pasada y el hecho simbólico de que no se le haya dado la palabra a un ciudadano que le había pedido para poder expresarse, a veces parece que nuestros funcionarios no entienden
que los que tenemos el poder somos nosotros y que ellos tienen que responder a nuestras demandas y que tienen que tener una actitud de escucha activa y empática, porque al final somos nosotros los que pagamos su salario. Pero tampoco lo entendemos nosotros. Bueno, sería bueno. Yo creo que ahora esa cuestión está cambiando, pero sí, es muy importante que salgan de ese autismo político en el cual han estado y que verdaderamente reconozcan estas demandas, porque no hay peor cosa que asuse o que pueda exacerbar más los ánimos de la gente que el sentimiento de no sentirse escuchado, ni reconocido, ni apreciado. Pero Carmen, lo planteas como si lleváramos años con estas consignas y ese poder es recién estrenado prácticamente. Acabamos de redescubrir que lo tenemos y ese autismo del que ellos están despertando, también nosotros como sociedad estamos empezando a alertarnos sobre. Pero hasta ahora las respuestas que han dado no han sido las más afortunadas, lo que pasa lamentablemente. Es que se están reacomodando los actores y el Congreso acostumbrado que negocia siempre y hace lo que quiere, de repente ahora siente que tiene una ligera presión social que tal vez no ha permeado lo suficiente para impedir que se formen esas mesas de dudosa integración. Ustedes se han dado cuenta que esto es casi 87%. Sí. La pregunta es, hay un montón de gente que piensa votar a la UNE o piensa votar al líder, que están de acuerdo con esto. La pregunta más estratégica sería: ¿los partidos que están optando al poder tienen claro esto? Porque esta protesta no es para lo que hay. Para lo que hay es fuera los corruptos, pero fuera los corruptos que hay y fuera los corruptos en general. Tu pregunta es retórica porque tu respuesta es no, pero yo veo que... Bueno, no sé si es no, sé qué están yo veo haciendo. Que la Unidad Nacional de la Esperanza, por medio de su candidata, está lanzando una respuesta que a mí me parece bastante más empática que la que muestran, por ejemplo, sus diputados en el Congreso de la República. Si fuera real lo que ella está diciendo mediante esa campaña publicitaria, que ya vamos a revisar en unos instantes, en lo que ella dice, hay que hacer este tipo de reformas, y las menciona y aparecen con texto, además de que ella las pronuncia, me parece que sus diputados tendrían que estar a cargo de que eso se produzca en el Congreso, y eso no lo vemos, no vemos esa coherencia entre una cosa y otra. Pero ella aparentemente sí está tratando de ser empática y diligente. Líder no está tratando de serlo. Ese es el punto. No. Líder no lo está haciendo todavía, y habría que ver, pues, si Jimmy Morales y si los otros candidatos. De la entrevista que le hicimos a Jimmy Morales, yo no percibí que él estuviera necesariamente conectado con esa demanda popular. Y él no tiene fuerza en el Congreso, entonces. No la tiene. Pero podría capitalizarlo. Pero puede capitalizarlo. Pero están en apuros además, porque esta campaña ha sido tan atípica que, lógicamente, a estas alturas alguien que está participando ya en política y que quiere ser presidente de la República ya tiene que tener estructurado un plan de gobierno. Es decir, ya tuvo que haberlo trabajado con anticipación. Ya tendría que haber previsto su campaña de mercadeo político. Sin embargo, este contexto, esta coyuntura, les obliga prácticamente a modificar o a adaptar con cierta flexibilidad tanto los planes como sus estrategias de campaña. Discutamos Eso de no ese es tan tema. fácil. Discutamos de ese tema porque nos habíamos propuesto hablar el día de hoy en este segmento sobre las estrategias de comunicación de los partidos. Empecemos hablando del partido líder, que ha mostrado en las últimas 3 o 4 semanas una gran variabilidad en los mensajes que transmite. ¿Recuerdan ustedes el primer mensaje del le toca, que rápidamente se le revirtió y el Tribunal Supremo Electoral le ofreció una especie de salvavidas cuando le condenó, cuando le obligó a retirar esa campaña? Miren, ese es otro de los mensajes que él ha lanzado en los últimos tiempos. Ni el Partido Patriota ni el Partido UNE, eso es lo que ellos están diciendo, han servido para mayor cosa. No lo repitas, aléjese de mis competidores. Luego viene esa campaña de la que yo les hablaba. ¿Por usar el símbolo patrio le quitan? Le quitan por usar el símbolo patrio, pero le hacen un favor en realidad, porque ese le toca se había trastocado. La población que rechaza al sistema político corrupto la había trasladado a no le toca a Manuel Valdizón, y no te toca simplemente se convirtió en un eslogan más fuerte incluso que el le toca. Esta la han retirado y ha surgido una tercera campaña en el corto plazo que se refiere a este señor que ha recorrido el territorio nacional, dice ya,
30 veces, ha tocado cada uno de los puntos y ha pasado durante 10 años viajando por todo el territorio de Guatemala. Ha aparecido un meme de un camionero que le contesta, entonces voten por mí si yo llevo 20 años de estarlo recorriendo. Esta campaña de Manuel Valdizón está conectada ahora con una segunda parte de la campaña que habla específicamente de los problemas de Huehuetenango, de Escuintla, de Jalapa, de Xela, con un script que a mí me parece, un guión que a mí me parece francamente pobre cuando dice Xela es Xela. Sí, ni modo que Xela va a ser Totonicapán. Y las checas de Doña Miriam. Y las checas, así como los lugares comunes, pero en términos generales, él está tratando de establecer empatía con Izabal, empatía con Quetzaltenango, empatía con Jalapa, no sé por qué no ha mencionado pero a Reu. marcar Debería haber sido el primero, segundo. Respecto a los otros contendientes, porque vemos, por ejemplo, un Roberto González Díaz Durán que ha tratado de asumir una actitud como muy enérgica, como de mucha violencia, y empieza sus mensajes de manera muy dura. Y a veces también Sandra Torres utiliza un poco, vamos a verlo también proyectado, nos están informando. Entonces lo que él trata es contra esta campaña en donde se muestra ese descontento, donde él se muestra agresivo, en donde se rebalsa el vaso, en donde se ven quiere provocar asqueo, vasos con gusaneras, sabandijas. Sí, sabandijas y de todo, y un mensaje un poco más confrontativo hacia el sistema. Lo que estamos viendo por parte de Manuel Valdizón es completamente lo contrario. Asume inclusive un tono de voz completamente distinto al de Roberto Alejos. Él está mucho más tranquilo, mucho más calmado, y utiliza de Roberto González Díaz Durán, una actitud de él mucho más tranquila, mucho más calmado. Inclusive el tono de voz es como el tono de voz de un cuentacuentos, de alguien que se pone en los zapatos del ciudadano de a pie y que logra comprender plenamente cuáles son los problemas por los que está atravesando. No pelear con nadie porque está de momento en el primer lugar. Lo que necesita es congraciarse, generar tranquilidad y marcar esa diferencia. Marcar diferencia. Los segundos y terceros siempre van a buscar ser como el retador, ¿no? El que les ladra al primer lugar. Mira, yo en la campaña de Valdizón solo veo una cosa que se solucionó en España con el independentismo catalán cuando un periodista escribió en prensa: ¿cuánto cuesta su programa, señor Valdizón? Porque todos los anuncios es, usted no tiene algo porque el gobierno no se lo ha dado. No son todos los anuncios. La señora de Izabal perdió el empleo porque el gobierno no la ayudó. El señor de Xela no tiene no sé qué porque el gobierno no la ayudó. En Escuintla murió el muchacho porque el gobierno no la ayudó. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted? ¿Con qué presupuesto va a ser? Y entonces es una medida... va a sonar otra vez a retórica, populista, absolutamente populista. Yo vengo a solucionar todos los problemas de esto en un país que el 30% del presupuesto está desfinanciado. Eso es un absurdo. Pero sí comparto lo que ustedes dicen. Yo, por ejemplo, echo en falta el señor Mario David García, que apareció y desapareció como los Sonpopo. ¡Guac! Y ya no se ha vuelto a saber nada de él. Yo no sé si hay campaña. Yo prefiero que no lo aparezca. No, pero es un candidato de un partido. No, de un partido. Del partido del gobierno. Que está desbaratado y hecho por solo. Lo que tú quieras, pero, ¿me entiendes? Pero, ¿cuál es ¿qué pasó? Yo entiendo que tenían una discusión adentro del Partido Patriota porque los propios diputados distritales tenían que financiar las giras. Es como si el Partido Patriota se hubiera quedado sin fondos. Como si se hubiera quedado sin fondos, y entonces no hay mucha plata para financiar la campaña del candidato oficial. Chorros y ya no tienen con qué financiar. Miremos, yo creo que la plata que tenían prevista... sin moral, pero la moral la perdieron hace mucho tiempo. Veamos la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, esa de la que les hablaba, en donde Sandra Torres habla primero de oportunidad, habla de mostrarse a ella como alguien que le puede ofrecer oportunidad a muchas personas. Vea usted quiénes son las personas que salen retratadas y vea la imagen tan, yo no voy a decir dulce, pero digamos tan suave, tan suavizada que se muestra de Sandra Torres en esos anuncios. Luego aparece una campaña de Sandra Torres en la que ella ya le está dando respuesta directamente a la crisis. Trata de establecer esa empatía. Y esta es la campaña, con los colores institucionales de la Unidad Nacional de la Esperanza, y ella vestida así a lo Michelle Bachelet, hablando sobre la corrupción en el ICS, sobre la necesidad de luchar, en ponerle freno justamente al sistema político corrupto, la pérdida de legitimidad. Es decir, alguien que está tratando de conectar con una población. La pregunta para ustedes es, ¿lo mismo está logrando hacer o está procurando hacer Roberto González Díaz Durán? ¿Quién lo logra más, Sandra Torres o Roberto González? ¿O es más eficaz
el mensaje de Manuel Valdizón, que ignora toda aquella bulla del sistema político corrupto porque no quiere ni oírla. Mira, de Roberto González yo creo que más bien ha sido de motivo de mucha risa y de mucha burla en las redes sociales. Primero, yo siento que no se ve natural y no convence a nadie, y la gente no es tonta. Y por el otro lado, eso, es decir, algo que ha sido motivo de burla. No así la campaña de la señora Torres, que más bien creo que ha pasado sin pena ni gloria los comentarios en las redes ni en otros círculos. Creo que no ha incidido. Ya, pues al final veíamos ahí en el spot, trata, como tú bien decías, de conectar con la gente con los temas de coyuntura. Está parada frente a un fondo verde que simula pues una línea ascendente en cuanto a intención de voto, supuestamente. Y ella está vestida de azul y de blanco, es decir, los colores de nuestra bandera, pero que también trata de transmitir con su saco blanco cierta pureza y con el color azul mostrarse afable y abierta a la comunicación. Pero en todo caso... Eso lo decía la canción, vestido de azul con su camisito y su canesú. Pedro, y vos de rojo, vos con corbata roja. Rosada, porque de la campaña líder solo quiero decir algo. Es el primer anuncio que veo que pareciera que sí lo crearon ellos, que no se lo copiaron a un candidato en Chile, no se lo copiaron a México, a Peña Nieto. De momento. Si les va bien o mal, por lo menos se creatividad del líder. Yo veo que yo no sé si es de formación la mía respecto de la de ustedes. Ustedes como periodistas lo analizan y es correcto. Yo analizo quiénes están detrás. Y en un lado es la UNE y en otro es la UNE evolucionada, como la película esa del Matrix. Si ustedes van al programa... La UNE Reloaded. Sí, son los mismos. Los que han hecho parte del programa de Líder son de la UNE. Y Líder fue la UNE. Entonces, lo que nosotros vemos es un paquete que ya gobernó, no se nos olvide, que ya gobernó, que forma parte de este fiasco de corrupción, que ahora nos quieren vender con esa pureza que tú has dicho, o el señor Valdizón, que fue de Líder, y parte de sus estrategas fueron diputados y activistas de Líder. Entonces, al margen de lo bonito de los anuncios, es el reciclaje que hay de fondo. Miren este Pedro Trujillo tan quisquilloso que es frente a la publicidad. Hemos llegado al final de este domingo a las 8:45. Rápidamente le vamos a mostrar la primera plana de la revista Contrapoder, que usted puede encontrar justamente en estancos de venta, en establecimientos, y se refiere a todas las interioridades y todos los detalles de la encuesta que ha encargado Contrapoder y Canal Antigua a la firma Borja y Asociados. Y por último, le vamos a dejar en compañía con la viñeta de la semana. Que descanse usted, por supuesto que nos acompañe rápidamente en Destino 2016. Nada de cambiar el botoncito del canal. Nos vamos a escuchar qué tiene que decir José Ángel López esta noche.